teatro me ha enseñado que puedes representar cualquier tipo de papel. Tú eres una persona, allá arriba bajas y sigues siendo la persona que tú eres sin que eso afecte. Luces encendidas, el telón se abrió, ideas que se vuelven arte, la función comenzó. El escenario, arte y voz en acción, luces que cuentan historias, cultura y corazón. Sí, me da mucho gusto, sobre todo que ser entrevistada por ti, que hemos trabajado juntos en el teatro, te he encasillado en el teatro oficial. Yo soy la única sobreviviente que hay desde que comenzó el teatro. La única, sobre todo activa. Pero si algo me enorgullece es haber sido una promotora cultural que fue la que abrió brecha aquí en Campeche, la que fundó la primera Casa de la Cultura, la que le costó muchísimo trabajo que Bellas Artes volteara la cara al sureste, y de que gracias a la Casa de la Cultura que fundé aquí en Campeche se fundaron las Casas de Cultura en Yucatán, en Quintana Roo, en Tabasco. A todos los mandaban a capacitarse aquí a la Casa de la Cultura, y también fundé la primera Radio Casa de la Cultura, que es la que tiene ahorita la universidad. Y en fin, una labor grandísima que hice, y de eso me siento también muy orgullosa, tanto como en el teatro. Me gustó, ya traje el gusto por todo lo que era participar en todo lo que fuera veladas o alguna actividad en las escuelas. En fin, siempre desde chica lo tuve, ese interés. Sin embargo, a través de la secundaria ya fui invitada para participar en el segundo Festival Nacional de Teatro aquí en Campeche. En realidad yo era una alumna de secundaria, y sin embargo mi maestra de literatura, la maestra Marta Medina, me invitó a participar, y fue cuando trabajé dirigida por un maestro que vino de Bellas Artes, y en realidad fue una sorpresa. Mi primera obra fue un papel muy pequeñito, de unos cuantos minutos, pero pues ese pequeñito papel me dio la oportunidad de ganarme una mención honorífica de toda la República, y eso me abrió las puertas para continuar. Allá en el Instituto Campechano seguí haciendo teatro después, y la verdad es que te voy a decir una cosa: como gente de teatro no hago una obra, digamos, cada 5, cada 6 años, no, desde que comencé, que en la secundaria hasta la fecha, no he dejado de hacer teatro. He siempre he trabajado con todos los directores que han habido, y te quiero decir, en especial con los que más contacto tuve. Y hasta hace 15 años empecé a dirigir, y pues le tomé mucho gusto a la dirección. Bueno, al principio, cuando hacía yo teatro y la memoria era divina, pues hacía yo hasta tres obras al año, y por lo general le hacía 3, 2, siempre. De eso sí me arrepiento un poco. Pues en realidad los que me dirigían me decían: tengo tal obra, y yo era muy dócil, siempre aceptaba el gusto de mis directores, pero creo que fue por un lado buena idea, porque tuve la oportunidad de hacer papeles muy importantes. Por ejemplo, hice mujeres, ¿qué te diré?
trabajé haciendo mujeres de Shakespeare, mujeres de Lorca, mujeres de la Edad Media, hice pues, los clásicos, hice Medea, Agamenón, Hécuba. Uno de ellos fue que todavía hasta hace 2 años todavía lo recordaba perfectamente porque fue una obra que me gustó mucho y desgraciadamente por problemas técnicos la pusimos muy poco tiempo, que fue el único monólogo que hizo García Márquez, Gabriel García Márquez, que se llamó Diatriba de amor contra un hombre sentado. Es una obra que me encantó porque interpreto muchísimos personajes. Bueno, es un solo personaje, pero a través de todas las edades. Entonces fue muy difícil interpretarlo, muy lindo y siempre me quedé con la... Pero en realidad los directores de, ¿qué decirte? Que sabían mucho, se daban cuenta inmediatamente que yo interpretaba muy bien los papeles cómicos. Para ellos decían que el papel cómico era los que mejor podía yo, no que lo interpretaba yo con mucha facilidad. Sin embargo, cosa rara, porque eso sí es raro, no se da en cualquier gente y es algo de lo que me maravillo, que puedo hacer todo tipo de género, porque hice muchos papeles dramáticos. Y mira, también me influyó mucho, cada director tenía su sello, así que mi vida fue muy, muy completa en el teatro, porque fui dirigida por magníficos directores. Juan Arce, cuando llegó a Campeche, me dio el lado cómico y trajo también a un nuevo tipo de actuación a Campeche, más del tipo que él había aprendido. Y fue una de las obras que también me hubiera gustado repetir y él quería que la repitiera, y que fue El Atascadero, una obra que era muy fuerte en el vocabulario, y cuando él me la propuso, es un monólogo. Yo me resistí un poco por las palabras que llevaba y el tema que tenía, pero muy cómico, y como que me resistía. Entonces un día me dijo, a ver, ¿qué te pasa? Ay, es que como que siento que, ¿qué pensarán? Entonces, ¿tienes confianza en mí? Y le dije, esa fue sus palabras, ¿tienes confianza en mí? Le dije, sí. Entonces, hazlo. Y lo hice, y fue una obra que me la pidieron durante años que yo la repitiera, porque fue todo un éxito, la verdad. No digo, ¿quién mejor te lo puede decir que yo? Que no me importó a mí, que me gustaran los personajes, que los interpretaran. En los años 80 era como tabú el tema lésbico, y yo lo presenté en una obra que se llamó El asesinato de la hermana George. Salí haciendo de una mujer lesbiana y abrazaba, acariciaba a la compañera. Y entonces todos estaban con el Jesús en la boca de cómo sería la reacción del público. Es increíble. La verdad es que el teatro me ha enseñado que puedes representar cualquier tipo de papel. Tú eres una persona, allá arriba bajas y sigues siendo la persona que tú eres, sin que eso afecte. ¿Qué te digo? A mí nunca ningún tema para mí fue tabú ni fue impedimento. Tabú ni un impedimento. Que la obra fuera buena, que le llegara al público, que llevara un mensaje, siempre fue lo que importó. Yo creo que no hubo ninguna cosa que impidiera hacerlo. Sí, y desde que yo dirigí, yo también me enfoqué un poco trabajando con mujeres y siempre mandé un mensaje
mensaje son de las mujeres, de no pasaran lo que pasan muchas que han permitido. Yo creo que eso ha dejado un mensaje muy claro en muchas, trabajando con amigas que habían hecho teatro en su juventud y que lo dejaron, porque no cualquiera. Es Rosa María Lara que dedicó su casa, sus hijos, su trabajo de maestra haciendo teatro constantemente. Por lo general se casaban y se dedicaban a su hogar. Bueno, llega el momento que los hijos ya crecen, se van y sienten un vacío. Entonces me acerco a ellas y las invito a participar. Y se les hacía difícil volver a retomar, pero lo aceptaron. Entonces empezamos a reunirnos y mi sorpresa más grande fue que cuando terminó la obra, una experiencia muy grande, porque todas ellas me dijeron que había sido una terapia para ellas. Pasaron por momentos tristes de hijo, de los matrimonios, de muchos problemas que pasan las mujeres en cierta edad, y que el teatro, volver a hacer teatro, reunirnos y analizar obras y todo, las llenó. Se sintieron útiles, se sintieron felices y desde eso casi todas quisieron seguir conmigo y fueron aumentando otras más. Ahora, ¿por qué no de hombres? Porque casi todos, mira, con las mujeres tenía yo que respetarles un horario que no, porque era más temprano, ¿no? Los hombres por lo general están más ocupados, trabajan mucho, y las pocas experiencias que he tenido con los hombres, no en todos los casos, pero una que otra, hay a veces entre ellos ciertas rivalidades y eso no me gusta trabajar. Cuando hago teatro, que lo disfrute, que sea para estar en un ambiente agradable, querernos y aprender. Que me pude dar cuenta, que pensaba que no, pero me pude dar cuenta que hace 10 años murió mi marido y me apoyó mucho para hacer teatro y me encantaba que yo lo hiciera y ese fue el único año que no me atreví a subir al escenario. Estaba yo muy sentida, lo extrañaba mucho y sabía yo que llegar a mi casa a un lugar vacío y no platicar de todo lo que había pasado en la función o cuando iba a recoger al teatro. Entonces fue algo que quise asimilar, pero inmediatamente me dijeron que yo sentí que debía hacer teatro. Al poco tiempo muere mi mamá y poco tiempo después muere mi hermana y muere mi otro hermano. Entonces uno de mis maestros, precisamente el maestro Arce, me dijo que yo para él había significado un ejemplo de lo que el teatro había hecho en mí, porque cómo era posible que con tanto dolor que había yo pasado, que yo seguía actuando. Entonces le dije, esto es mi terapia, aquí me olvido de mi dolor y me entrego completamente al personaje que voy a interpretar o a los que voy a... Entonces tú sabes que yo he escrito tres libros sobre la historia del teatro, desde que comenzó el teatro en Campeche hasta antes de la pandemia, que fue el último libro. Tengo 3 libros que están editados cada uno 2 veces. Allá narro todo lo que... En el primer año fue un boom, empezar el teatro, fue muy lindo, pero ahí en el primer libro narro los primeros 50 años y lo bonito que fue y cómo se fue abriendo, cómo empezaron a surgir nuevos directores,
llega Rodero a Campeche en el tecnológico, Manolo Ávila en el Seguro Social, Lulú Ocampo también empieza, Lulú Ávila. Entonces fue así como que esos años entre los 80 y 90 fueron unos años muy fructíferos, donde hicimos todos mucho teatro, cuando no hacía un grupo hacia el otro. En el segundo libro hay como una decadencia, tiene que ver mucho los gobiernos. Los gobiernos influyen muchísimo en la cultura. Siempre lo he dicho eso. Si los gobiernos apoyan la cultura crece, la cultura florece. Y eso, en la época del segundo libro, no había, bueno, más que no hubiera, aparte de que no había mucho apoyo, sino quizá no mucho gusto por el teatro, pero además fue la época en la que se nos murieron el maestro Joaquín Danz, Manolo Ávila, nuestro cronista Luis de la Vega. Fue mucha gente que se perdió y eso nos bajó un poco el teatro. Y en el tercer libro les digo cómo resurge el teatro cuando en el claustro, sobre todo hay muchachos que se van a estudiar teatro, crece, hay una efervescencia, hay muchos grupos en el claustro, los jueves teatrales de Juan, y en fin, se hace muchísimo teatro y vuelve a florecer ese teatro. Cuando yo termino el libro, digo algo y lo repito y no me cansaré de repetir. Dije que los fundadores del teatro en los 50 estarían orgullosos de ver que ahora, cerrando este tercer libro, la cultura, el teatro vuelve a florecer, porque hay muchos grupos ya un año trabajando y veo que falta mucho por hacer. No sé en qué consiste, pero los grupos, entonces yo estoy ahorita trabajando a marchas forzadas para volver mientras ya las fuerzas me queden, a seguir hacia, porque hay muchos impedimentos. Ahora yo veo que la pandemia bajó mucho, mucha gente se quedó sin trabajo, tienen que estar viendo por todos lados donde trabajan y como que no les da mucho tiempo de las labores recreativas. Pero yo les digo que eso es y será siempre el motor que los va a marcar en el resto de su vida. Así que, por favor, lo que les guste, sea danza, sea teatro, sea música, sea pintura, lo hagan. Lo hagan porque les dejará una huella imborrable en su vida.